en el video anterior, donde les conté sobre los materiales que se necesitan para trabajar con óleo, no les hablé de uno de los más importantes, el diluyente. Este es necesario para que la pincelada sea fluida. Como diluyente se podría utilizar agua ras o solvente sin olor, algún aceite o algún otro medio. Aquí te dejo algunos aceites y otros medios que podrías usar. Lo que yo voy a usar es solvente sin olor y aceite de linaza. Ahora sí, vamos con el retrato. ¿Recuerdas que te dije que el acrílico de siena tostada era opcional? Es muy común que antes de pintar un cuadro se pase una capa ligera de algún color neutro. Los más comunes son marrón o gris. Esto se hace para bloquear el blanco del lienzo y que así esa luminosidad no interfiera con la percepción de las diferentes tonalidades que se van a aplicar en el lienzo. Lo mismo que te expliqué sobre el uso de la paleta gris. Lo más práctico es usar pintura acrílica para que ésta seque rápido. Así que diluí poquita pintura con bastante agua para aplicar una capita ligera y translúcida de pintura. Te sugiero que como ejercicio inicial lo hagas de esta manera y posteriormente lo hagas sin cubrir el fondo, para que compruebes por tu propia cuenta las diferencias entre pintar sobre fondo blanco y de algún otro color. Una vez que la capa de color marrón se ha secado, dibujaríamos el boceto. Los pintores experimentados optan por usar pinceles para ir trazando los rasgos generales del rostro o de lo que sea que pinten, y poco a poco van detallando. Otra opción, que es lo que yo voy a hacer, la más fácil y la más rápida, es transferir el boceto, o sea, calcarlo. Como en este caso es un boceto pequeño, imprimir la imagen a tamaño carta va a ser suficiente. Si quisieras calcar una imagen de un tamaño más grande, pues podrías dividir tu imagen e imprimirla en partes. Puedes cubrir con carboncillo blando la parte de atrás y luego calcar. La forma más limpia y fácil a mí me parece que es usando el papel carbón, de los que venden en la papelería. Al calcar te sugiero que no marques las líneas innecesarias, porque al pintar puede que tengas que hacer mayor esfuerzo para cubrirlas, ya que el papel pasante queda bien fijo. Solo marca las líneas importantes, contorno de ojos, de cejas, nariz y boca, y por supuesto la del rostro. Ya que está listo el boceto, ahora vamos a hacer las mezclas de los colores primarios para obtener las diferentes tonalidades que observemos en nuestra imagen de referencia. Si no tienes ni idea sobre mezcla de colores, en este video explico un poco más a detalle sobre las mezclas. Te dejo el link en la caja de descripción. Esta es mi imagen de referencia. Empezaré a crear los tonos claros, después los tonos medios y al final los tonos oscuros. Observa tu imagen de referencia. Si lo crees necesario, usa el truco de tapar la imagen con una hoja blanca con un orificio para que dejes solo al descubierto el tono en el que te quieres concentrar. Trata de obtener un color o tono similar al que vayas eligiendo, sin estresarte ni preocuparte, creyendo que debes o tienes que obtener un color idéntico al de la imagen de referencia. Créeme que al final puedes obtener resultados mucho más interesantes con colores totalmente diferentes a los de la imagen de referencia. Obviamente si quieres intentar igualarlos, también está muy bien. El óleo, por ser a base de aceite, suele tardar días en secarse, así que podemos crear todas las tonalidades que consideremos convenientes y con toda la calma del mundo. Al final, si sobra pintura, la podemos dejar en la paleta si vamos a pintar al día siguiente. Si vamos a tardar más días sin pintar, la tendríamos que guardar
engodetes con tapa o en el agua, como te mostré en el video anterior. Aquí tengo ya las mezclas que yo hice. Para empezar a pintar, esto es lo que yo hago. Primero lo voy a hacer solo con solvente. Toco el solvente con una orillita del pincel y levanto rápido para que el pincel no absorba demasiado solvente. Tomo pintura y comienzo a pintar. Si cambio de color y no me interesa que se mezcle un poco con el otro, no limpio el pincel. Si siento que la pintura no fluye, tomo un poquito de solvente aunque tenga un poco de pintura en el pincel y sigo pintando. Si voy a cambiar a un nuevo color y no quiero que se contamine con este, entonces primero limpio el pincel para quitar la pintura, sin estrellar el pincel sobre el solvente, para no ensuciarlo tan rápido. Lo limpio 1 o 2 veces y tomo el otro color. Si en algún momento necesitara limpiar súper bien el pincel, entonces limpio 1 o 2 veces otra vez y también lo bato un poco en el recipiente para que quede más limpio. Ahora, en el caso de usar algún aceite o diluyente de los que les mostré al inicio del video, sería similar. Tomo poquito aceite, pintura y luego a pintar. En el momento en el que quiera limpiar el pincel, entonces lo hago con el solvente. Al final del día, cuando ya no vayas a pintar, te sugiero vaciar el solvente sucio al recipiente más grande. También podrías tener uno más grande y ahí podrías ir depositando el solvente sucio cada que termines de pintar. Al día siguiente podrás ver cómo la pintura se separa del solvente. Ese solvente lo puedes vaciar a otro recipiente limpio para seguir usándolo. La pintura que quede en el recipiente sucio la puedes limpiar con papel y tirarla a la basura. Ahora sí, voy con el retrato. Primero le voy a dar forma a los ojos. Como ya lo he mencionado en otros videos, para mí los ojos son mi centro. Sin los ojos yo me desubico con el rostro. Por ahora no los voy a pintar a detalle. Ahora aplicaré las primeras manchas, empezando por los tonos oscuros. Si lo prefieres, podrías empezar por los tonos claros. Lo ideal sería aplicar de una vez todas las manchas del mismo tono, dándoles las diferentes formas según corresponda en cada área. Como aquí, pues le doy la forma que tiene la ojera, por acá es solo el contorno de la nariz, y así según vaya observando. Por ahora solo me voy a ocupar de este lado. Con un pincel mediano iré aplicando los tonos medios y claros. Puedes marcar las pinceladas como te fluya, como tu instinto te lo indique, no importa cómo lo quieras hacer. Pueden ser pinceladas cortas o largas, hacia una misma dirección o hacia diferentes direcciones. Estoy usando diferentes tonos medios, pero son muy similares. Solo en el pómulo apliqué un tono coral, que sería como el rubor. Ahora voy a difuminar. Este paso podrías o no hacerlo. ¿Qué tal que te está gustando cómo has ido marcando las pinceladas? Lo podrías dejar así. Bueno, con el pincel para maquillaje voy a barrer suavemente sobre toda el área. Muy importante es que el pincel esté seco, si no, no vas a poder difuminar, casi sin ejercer presión sobre la superficie. Como los tonos son muy similares, no limpié el pincel con la tela, pero al difuminar sobre un tono ya más oscuro, pues al cambiar a un área más clara o viceversa, entonces sí lo limpiaría en seco.
Ahora voy con este otro lado. Ya están las primeras manchas del rostro. Voy a dejar que se seque un poco para seguir dándole volumen. Mientras se seca voy a pintar las primeras manchas del cabello. Me perturba ver todo tan naranjoso, así que voy a cubrir el fondo con un verde pistache. Si fuera un cuadro más grande, primero habría considerado cubrir el fondo. Habría dejado secar y habría continuado con el rostro. Porque según los colores o qué tan claro u oscuro fuera el fondo, harían que mi percepción de los colores y los valores tonales del rostro cambiara. Dentro de las buenas prácticas al pintar un retrato, es que si tu retrato va a llevar un fondo liso o no, la recomendación es pintar primero el fondo. Pero bueno, como es un retrato pequeño, quise empezar directo con el rostro. Dejé secar la pintura solo por un día, para poder continuar dando más detalles. Resaltaré aún más las sombras y las áreas más claras para darle más volumen al rostro. Difuminando alrededor de cada mancha para integrarlas a la cara. Aplico un poco de rubor y difumino las orillas. Para pintar los cabellos que van sobre la cara, yo dejé secar el rostro un par de días para poder limpiarlos en caso de que me equivocara. Para pintar estos cabellitos yo prefiero este tipo de pinceles largos. Siento que retienen más pintura que estos otros que son más cortos. Le agregué bastante aceite a la pintura para que la pincelada fluyera lo mejor posible. Si quisiera pintarle aún más detalles al rostro, como poros, pecas o ese tipo de detalles finos, una vez que considerara que el rostro está listo, así como está ahorita, para mí ya estaría listo. Tiene buen volumen, me gustan las tonalidades, se parece a la foto de referencia. Podría esforzarme aún más para lograr más parecido, pero en este caso eso no me interesa. Dejaría secar el rostro para pintar todos esos detalles. Al igual que con los cabellos, si me equivocara o algo no me gustara, lo podría limpiar con facilidad. Aún veo muchas cosas que podría mejorar, pero ya es suficiente para mí. Así que ya lo daré por terminado. Listo amigos, espero que este video les haya sido de utilidad. Bye.